Secundaria primer grado. Matemáticas. Fracciones y su equivalencia. Ofrecer a las alumnas y a los alumnos un primer acercamiento a los métodos de conversión de números decimales a fracciones y viceversa, así como algunos ejemplos de la utilidad de estas conversiones. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. En esta sesión les proponemos hacer un primer acercamiento a un tema fundamental para el aprendizaje de las matemáticas. Nos referimos a los métodos de conversión de números decimales a fracciones y de fracciones a números decimales. Las fracciones las pueden encontrar en distintos ámbitos de su vida diaria, desde el supermercado hasta la distancia que recorren al caminar de un lado a otro. Habrá ocasiones en que las que convenga más decir un número en fracción que en decimal y otras en las que les convenga lo contrario. Por eso es importante que sepan cómo pasar de uno a otro y viceversa. Y para iniciar, las y los invitamos a ver el siguiente video. Hola Mateo, ¿qué haces? Hola Emma. Mi mamá me pidió comprar algunos productos que necesita para la comida, pero ahora que estoy aquí no sé cuánto debo comprar de cada uno. Mi mamá me dio unas cantidades diferentes a las que veo. Hagamos una conversión. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor. Bueno, primero veamos cómo están expresadas las cantidades que te dio tu mamá. Dime la primera. La primera cantidad es 0.5 kilogramos de cebolla. Ah, está expresada en notación decimal. Pero dime, ¿de qué otra manera puedes leer ese número? Como 5 décimos. Muy bien, 5 décimos. Aunque la fracción anterior se puede simplificar, para ello se divide numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Mateo, ¿qué número podemos utilizar para dividir nuestro numerador y denominador? 5. Veamos. Primero el numerador 5 entre 5 nos da 1. 10 entre 5, 2. Entonces obtenemos un medio. Así que debes comprar medio kilo de cebolla. ¡Qué bien! Ya sé cuánta cebolla debo comprar. Sigamos con lo demás. 0.25 kilogramos de chile. Ah, pero ¿cómo podemos leer de otra manera ese número? Cierto, lo olvidaba. Pues 25 centésimos. Entonces tendremos 25 centésimos. Y utilizaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 25 entre 5 nos da 5. 100 entre 5, 20. Ahora tenemos 5 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos nuevamente el numerador y el denominador entre 5. 5 entre 5 nos da 1. 20 entre 5, 4. Es así como finalmente tenemos un cuarto. ¡Clarísimo! Debo comprar un cuarto de kilo de chile verde. Finalmente, 0.75 kilogramos de tomate. No, espera, son 75 centésimos. Tendremos 75 centésimos y tomaremos el 5 nuevamente para simplificar nuestra fracción. 75 entre 5 nos da 15. 100 entre 5, 20. Entonces, tenemos ahora 15 veinteavos que aún podemos simplificar más. Dividimos de nuevo el numerador y denominador entre 5. 15 entre 5 nos da 3. 20 entre 5 nos da 4. Es así como finalmente tenemos 3 cuartos de kilo de tomate. ¿Qué es lo que debes comprar? ¡Genial, Emma! Ahora sé cuánto debo pedir al vendedor de verduras. Ven, hagamos las compras. No fue tan complicado, ¿verdad? No, ya entendí cómo convertir números decimales en fracciones. Veamos otro ejemplo. Para hacer un experimento en el laboratorio de química, se debe colocar 125 mililitros de alcohol en un vaso de precipitado. ¿Hasta qué marca se debe llenar el recipiente? Punto 125 es equivalente a 125 milésimos. Para simplificar la fracción, dividimos el numerador y denominador por un mismo número tantas veces como se pueda. Si dividimos 125 entre 5, tendremos 25. 1000 entre 5, 200.
Pero podemos simplificar aún más, porque 5 divide tanto al numerador como al denominador. Entonces 25 entre 5 da 5, 200 entre 5, 40. Claro que aún se puede simplificar más. Al dividir 5 entre 5, obtenemos 1, y 40 entre 5, 8. Entonces se debe llenar el vaso de precipitado hasta la marca de 1/8, que corresponde a la mitad de 1/4. ¡Qué bueno que aprendí más sobre conversiones entre decimales y fracciones! Voy a utilizarlo en varias ocasiones. Vayamos a ver si mi mamá no quiere más cosas, y así seguimos repasando. Oye, pero no corras, esta bolsa pesa mucho. ¿Olvidaba la bolsa con el mandado de mi mamá? Lo lamento, Emma. Caminemos despacio. ¿Alguna vez has tenido que realizar alguna de estas conversiones? ¿Cuál de ellas les resulta más sencilla? Vayan anotando estas preguntas y todas las que se les ocurran, así como las ideas principales que encuentren. Posteriormente, integren toda esta información a su carpeta de experiencias, para que las compartan con sus compañeras y compañeros y con sus maestras o maestros una vez que se reactiven las clases y regresen a sus escuelas. Ahora, para que los pasos de este proceso matemático de conversiones les queden bien claros, los y las invitamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención. Cuando se quiere convertir una fracción a un número decimal, existen por lo menos dos formas. Una es si el número se está dividiendo sobre una potencia de 10, es decir, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Simplemente hay que colocar el número que se encuentra en la parte del numerador y recorrer el punto decimal a la izquierda, dependiendo la cantidad de ceros que tenga en el denominador. Para este ejemplo colocamos el 3. Normalmente, si no está indicado el punto decimal, siempre está a la derecha del número. Y como se divide sobre 10, es decir, tiene solamente un 0, el punto decimal se mueve únicamente una posición a la izquierda. Y para el caso que se tenga una fracción donde el denominador no es una potencia de 10, simplemente tenemos que hacer el proceso de división. Es decir, el numerador colocarlo como dividendo o dentro de la casita de división y el denominador ponerlo como divisor o el número que está fuera de la casita de división. Después se realiza el procedimiento de división normal y se obtiene la conversión. Entonces, si queremos convertir las siguientes fracciones que están divididas con potencias de 10, simplemente tenemos que anotar el número que se encuentra en la parte del numerador. En el primer caso colocamos un 9, ubicamos su punto decimal, que si no está visible se entiende que está del lado derecho. Y como 9 está dividido por una potencia de 10, que tiene dos ceros, entonces el punto decimal se va a mover dos posiciones a la izquierda. Es decir, tenemos una posición, dos posiciones y aquí se coloca el punto decimal. Ya no se encuentra del lado derecho. Se observa que tenemos un hueco a la izquierda del número y este lo vamos a rellenar con ceros. De hecho, podemos colocar otro cero a la izquierda del punto decimal y no se altera su valor, obteniendo como resultado 0.09. Para el siguiente ejemplo, anotamos exactamente el 23, ubicamos su punto decimal y como está dividido por una potencia de 10 que tiene solamente un 0, cambiamos el punto decimal solamente una posición a la izquierda y luego colocamos el punto decimal ahí. Finalmente, en este ejemplo se anota 163, ubicamos su punto decimal, como está dividido por una potencia de 10 que tiene 1, 2, 3, 4 ceros, se va a mover el punto decimal 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. El hueco que se genera lo rellenamos con un 0. También podemos colocar un 0 a la izquierda del punto decimal. Cuando se tiene una fracción, por ejemplo 3/4, como el número 3 no está dividido por una potencia de 10, no podemos mover el punto decimal para obtener nuestra conversión de manera tan rápida. En este caso tenemos que recordar el procedimiento de división, es decir, se coloca el número 3 dentro de la casita de división y el 4 fuera de ella.
Recordando el procedimiento para hacer divisiones, el número que se encuentra fuera de la casita se tiene que preguntar cuántas veces cabe con el número que está dentro. En este caso, por ser mayor, no cabe y vamos a colocar arriba del 3 un 0. Si quiero continuar con este proceso de división, estaré usando números decimales. Para esto voy a alargar un poco la casita, colocando el punto decimal al lado derecho, que de hecho siempre está visible. Solamente lo estoy resaltando. Entonces lo voy a colocar en la parte de arriba o cociente de la división. Esto me permitirá agregar los ceros que yo quiera del lado derecho del punto decimal, porque no altera el valor del 3 inicial. Y a su vez me permite realizar la división con decimales. Entonces ahora me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 4, pero no solamente en el 3, sino en el nuevo número que se formó al agregar ceros a la derecha? De hecho, para que no se confundan, este punto decimal que está dentro de la casita lo podemos omitir. Solamente lo había escrito para poner la referencia de dónde lo voy a escribir en la parte superior de la división. Y para poder contestar esta pregunta tenemos que recordar la tabla de multiplicación del 4, la cual acabo de escribir en esta parte. Y con ayuda de la tabla podemos saber que 4 por 7 es el número que andamos buscando, ya que 28 se acerca a 30 y no se pasa de él. Es decir, 7 por 4 es 28. Ahora lo voy a restar con 30, empezando de derecha a izquierda. A 0 no le puedo quitar 8, por lo tanto 0 le pide prestada una unidad al 3 para convertirse en un 10. Y ahora el 3 en un 2. Ahora sí, es posible realizar la resta con 10 menos 8, que es igual a 2. Finalmente 2 menos 2 es 0. A pesar de que ya terminé la división, si quiero continuar con otro número decimal, tengo que agregar un 0 en la siguiente posición a la derecha. Así que lo agrego, hago más grande mi casa de división y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Es decir, bajo el siguiente dígito para construir mi número 20. Y me vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Acá tengo mi tabla de multiplicación y encuentro exactamente un número. Cuando 4 se multiplica por 5, obtengo exactamente al 20. Así que respetando la misma posición, pongo el resultado en la parte del cociente, que es el 5. Solamente ese dígito lo voy a multiplicar por 4 y sabemos que el resultado es 20. Resto los números y como se puede observar, tenemos el mismo número restándose a sí mismo. El resultado esperado es 0. Al llegar a un residuo 0 significa que ya terminé mi proceso de división, de donde 3/4 es igual a 0.75. En conclusión, cuando se quiere realizar una conversión de una fracción a un número decimal, hacer la división entre los números siempre será el camino que va a funcionar. Sin embargo, cuando el número esté dividido por una potencia de 10, es más sencillo mover únicamente su punto decimal en comparación de hacer todo el proceso de división. Las fracciones y los decimales también aparecen cuando hacen carreritas con sus compañeras y compañeros y calculan los mejores tiempos. Aunque recuerden, respecto al tiempo, la fracción decimal obedece a la unidad. Por ejemplo, media hora son 30 minutos o mediodía son 12 horas, entre otras equivalencias. En cualquier caso, donde sea que usen fracciones, les será de mucha utilidad emplear algunas de sus representaciones. Vean el siguiente video e identifiquen cómo se puede calcular estas equivalencias o representaciones fácil y rápidamente. Ahora que pasamos por aquí, recuerdo que el otro día nos echamos unas carreritas a ver quién ganaba. Por cierto, ese día no sé qué desayunaste, pero me ganaste. Creo que corrí 100 metros en 12 segundos y 50 centésimos de segundo. Oye, ahora que lo dices, 50 centésimos es un número decimal, pero es también una fracción. Una fracción decimal, como su nombre lo indica, es una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Como 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. De este modo, 58 centésimos, 120 milésimos o 3 décimos son fracciones decimales. También existen las llamadas fracciones comunes,
que son aquellas cuyo denominador no es una potencia de 10 y, por lo tanto, no son fracciones decimales. Por ejemplo, 7 octavos, 5 novenos o 15 sextos. En ocasiones, se puede obtener una fracción común a partir de una fracción decimal y viceversa. Obtener una fracción decimal a partir de una fracción común. Veamos cómo convertir una fracción decimal en fracción común. Considera la fracción decimal 225 milésimos. Para encontrar una fracción común equivalente a ella, hay que dividir su numerador y su denominador entre un mismo número, tantas veces como sea posible. Como en nuestros ejemplos partiremos de fracciones decimales, todos los denominadores pueden dividirse entre 2 y entre 5. Observa esta fracción. Tanto 225 como 1000 pueden dividirse entre 5. Al realizar esta división, obtenemos que 225 milésimos es equivalente a 45 200avos, que se puede dividir entre 5, lo que da como resultado 9 cuarentavos, que ya está simplificada al máximo. De esta manera, la fracción decimal 225 milésimos, al ser simplificada, se convirtió en la fracción común 9 cuarentavos. Existen fracciones decimales que ya no se pueden simplificar más, como 131 centésimos o 3 décimos, ya que sus numeradores no son divisibles entre 2 ni entre 5, por lo que no se podría encontrar una fracción equivalente, cuyo denominador no sea una potencia de 10. Ahora al revés, ¿cómo se puede convertir una fracción común en fracción decimal? Una manera es la siguiente. Convierte la fracción común en número decimal y después el número decimal en fracción decimal. Veamos un ejemplo. Considera la fracción común 7 octavos. Para convertirla en número decimal, divide el numerador entre el denominador, es decir, 7 entre 8. De este modo, obtenemos que 7 octavos es igual a 875 milésimos. Para convertir este número decimal en fracción, observemos cómo se lee 875 milésimos. Esto nos da la clave para escribir en el numerador el 875 y en el denominador el 1000. Así, 7 octavos es igual a 875 milésimos. Veamos otro ejemplo. Convirtamos la fracción 42 25avos en fracción decimal. Igual que hicimos con la fracción anterior, dividimos el numerador entre el denominador, es decir, 42 entre 25. El resultado, 1.68, se escribe como fracción mixta, un entero 68 centésimos, y como fracción común, 168 centésimos. Te voy a poner un problema. Si el tiempo de tu carrera fue de 12 segundos con 50 centésimos de segundo, conviértelo primero en una fracción mixta y luego simplifícalo para ver qué fracción común te da como resultado. Está bueno ese reto. ¿Tú puedes hacerlo? ¡Listo! Seguramente ahora ya tienen claro cómo hacer la conversión de un número decimal a fracción y de fracción a un número decimal. En casa, ¿cuáles son las cosas que pueden medir en fracciones y cuáles en decimales? Cuando van al supermercado, buscan las cantidades de lo que van a comprar en fracciones o en decimales. Al hacer carreritas con sus amigas y amigos, ¿echan mano de las fracciones o de los decimales para medir el tiempo? ¿Y con qué se miden los tiempos hechos por los atletas olímpicos en sus respectivas pruebas? ¿Con fracciones o decimales? Anoten y responden estas preguntas y como hicieron con las preguntas previas, guárdenlas en sus carpetas de experiencias junto con sus notas y reflexiones. Recuerden que pueden compartir toda esta información con su familia y cuando regresen a clases podrán retomarla con sus maestras o maestros y con sus compañeras y compañeros. Con esto llegamos al final del programa, pero no se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! En casa, ¿cuáles son las cosas que pueden medir en fracciones y cuáles en decimales?
Cuando van al supermercado, buscan las cantidades de lo que van a comprar en fracciones o en decimales. Al hacer carreritas con sus amigas y amigos, ¿echan mano de las fracciones o de los decimales para medir el tiempo? ¿Y con qué se miden los tiempos hechos por los atletas olímpicos en sus respectivas pruebas? ¿Con fracciones o decimales? Secundaria primer grado. Geografía. ¿Cómo es el intercambio comercial y de comunicaciones entre los países? Conocer algunos aspectos de la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica entre países. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han llevado estos días? Deseamos que todo vaya lo mejor posible. Ánimo y mucha paciencia. Pronto estaremos de regreso en nuestros ritmos de vida. Les damos la bienvenida nuevamente a Geografía de primer grado en la programación de Aprende en Casa. Hoy nos toca hacer un recorrido internacional. Así es, porque las sociedades requieren establecer lazos de comunicación e intercambio con otras que se ubican en diferentes latitudes para satisfacer sus necesidades. A través de la compra y venta de bienes y servicios entre países, es decir, del comercio internacional. Se establece una relación económica estrecha, cuyo resultado es que lo que ocurre en alguna parte del mundo afecta a otras. ¿Podría un país subsistir sin tener relación comercial con otros países? ¿Por qué? Hecho en Taiwán, hecho en China, hecho en Alemania. ¿Qué tal, internautas? ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegan las mercancías que vienen del extranjero a nuestro país? ¡Hola, Tlali! ¡Hola a todos! La respuesta a tu pregunta tiene que ver con el comercio internacional, Edmundo. Aquí tengo un video sobre el tema. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Cada país tiene aduanas en sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos. A través de ellas registra, administra, regula y cobra el paso tanto de personas como de bienes y mercancías, nacionales o extranjeras. Aplica impuestos llamados aranceles a las importaciones, es decir, a los productos que vienen de otros países con el fin de obtener ingresos o para proteger a sus industrias de la competencia extranjera. La Organización Mundial de Comercio se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por la mayor parte de los países del mundo. Establece los procedimientos de solución de disputas sobre asuntos comerciales entre naciones y supervisa las políticas comerciales para tener un mejor funcionamiento en la política económica y comercial a escala mundial. Con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, algunos países firman acuerdos para unirse en bloques. Estos pueden ser en forma de áreas de libre comercio,
zonas en donde los bienes circulan libremente sin pagos de aranceles. Su propósito es fomentar la producción industrial de los países miembros, aprovechan las ventajas de cada uno, promueven una competencia justa y fomentan la cooperación, como el caso del Mercado Común del Sur. Uniones aduaneras. Son zonas de libre comercio donde los bienes de los países miembros transitan libremente dentro de sus territorios. Facilitan el movimiento fronterizo de mercancías. Un ejemplo es la Unión Aduanera de África Austral. O bloques creados para comercializar determinados productos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas. En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos, lo que implica atraso y desigualdad en los países productores de materias primas. Con el desarrollo tecnológico, los países industrializados se han convertido en prestadores de servicios. Esto ha generado que la producción de bienes manufacturados se traslade a otros países llamados emergentes, como China, y transforme las relaciones de interdependencia. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez genera una interdependencia entre los países. Así es, el comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no en la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Gracias por la información, Tlali. Es un gusto colaborar. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos, internautas. Nos vemos en el camino. Todas las economías dependen de otras, en diferentes grados, para satisfacer las necesidades de su población. Para que el intercambio comercial entre pueblos y entre países se lleve a cabo, se necesitan vías para entablar comunicación y para transportar las mercancías. ¿Cómo se distribuyen las vías de comunicación y transporte en el mundo? ¿Saben en dónde se concentran? Hola, internautas. Observen el tráfico aéreo que hay en Europa en un día de verano. ¡Hola, Tlali! ¡Hola a todos! Es enorme la cantidad de conexiones aéreas que se realizan en un día. ¡Sí! ¡Qué interesante! Las redes de comunicación y de transporte siguen creciendo. ¿Tendrás una cápsula que hable de ello? Sí, la comparto. Las redes de comunicación y de transporte son fundamentales en un mundo donde la interdependencia económica entre las naciones es cada vez mayor. Los transportes marítimo, terrestre y aéreo son los encargados del traslado de mercancías de su lugar de producción a los centros de consumo. El transporte marítimo desde hace siglos ha permitido el establecimiento de relaciones comerciales entre los continentes. Tiene la ventaja de que puede transportar grandes cantidades de mercancía desde distancias lejanas a bajo costo. Su desventaja es el tiempo que le lleva a hacerlo. Por ejemplo, un viaje de Europa a América se realiza en promedio en 15 días. Aún así, representa la principal opción en el traslado internacional de mercancías. Más de 2/3 del intercambio entre naciones se lleva a cabo por esta vía, que une los centros de producción de materias primas con los centros económicos. Las principales rutas marítimas son Europa y América, que se vinculan por el corredor transatlántico. América y Asia, a través del corredor transpacífico. Y Europa y Asia, entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. Las tres rutas tienen sitios de paso donde el tránsito de los buques se vuelve lento. Estos lugares son el Canal de Panamá, que permite el acceso entre los océanos Atlántico y Pacífico. El Canal de Suez, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Esta vía artificial se encuentra en territorio egipcio.
y el estrecho de Malaca, el cual vincula los océanos Índico y Pacífico. Se localiza en el sureste asiático, entre la península de Malasia y la isla de Sumatra. Por su parte, el estrecho de Hormuz une al Golfo Pérsico con el Mar de Arabia y el Golfo de Omán. Es un lugar estratégico para el transporte de los energéticos de Oriente Medio. Cuando las embarcaciones llegan a los puertos, descargan los contenedores sobre el transporte ferroviario, que junto con las carreteras, forma parte de los medios de transporte terrestre. El ferrocarril es útil para mover cargas de elevado tonelaje dentro de un mismo continente a bajo precio. Algunas de las principales regiones con amplia red ferroviaria en el mundo son el continente europeo, Estados Unidos de América, Rusia, China, India y México. Las carreteras son el medio más usado para el traslado de personas y mercancías al interior de cada país. Las naciones de Europa Occidental, Estados Unidos de América y Japón cuentan con la mayor densidad carretera. La red de transporte aéreo ha crecido gracias al desarrollo de la tecnología y la globalización. Es la mejor opción para envíos urgentes como productos médicos y farmacéuticos. La principal ventaja de las aeronaves es la rapidez con la que realizan viajes sin interrupciones. Por la ruta más corta, sobre mares y montañas, transportan personas y productos al interior y exterior de cada país. Sin embargo, su servicio es costoso. Está condicionado por el clima y no es apto para trasladar mercancías en grandes cantidades ni productos de gran peso. Algunas de las principales regiones en el mundo con más líneas y rutas aéreas son Europa Occidental, China, Japón y Estados Unidos de América. Las redes de comunicación y transporte son esenciales para el comercio nacional e internacional. Además, trasladan personas de un lugar a otro. Muchos son turistas o viajan por negocios, lo que favorece el desarrollo económico mundial. ¿Qué medios de comunicación y transporte se utilizan para el traslado de mercancías en su comunidad? Gracias, Lali. Ha sido un placer. Nos vemos en el camino. Hagamos una reflexión a partir de lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la relación entre la densidad de las redes de comunicaciones y transporte, el grado de desarrollo de los países y su nivel y tipo de comercialización? Y antes de ver el siguiente video, les hacemos estas preguntas. ¿Saben qué características tienen las relaciones comerciales a nivel mundial? ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Hola, internautas. Hola, Tlali. Acabo de leer una noticia que me llamó mucho la atención. Estados Unidos de América y China comenzaron una pelea legal en la Organización Mundial de Comercio. Ambos países expusieron sus argumentos para subir aranceles a la importación de productos. La disputa comenzó cuando el primero impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio en su territorio. Claro, ¿por qué surge este tipo de diferencias si el comercio internacional, al parecer, tiene muchas ventajas? Hola a ti y a tus seguidores. Los beneficios del comercio internacional son muchos. Sin embargo, hay países que tienen más ventajas que otros. Los invito a ver el siguiente video. En la actualidad, el control del comercio internacional está en manos de los países desarrollados, quienes cuentan con un alto nivel de organización industrial y un avanzado desarrollo tecnológico que les permiten generar bienes de consumo para su propia población y para las de otros países. Tienen la capacidad, por ejemplo, de transportar en barcos grandes cantidades de productos a bajo costo, o de utilizar sus avanzadas tecnologías de la información y la comunicación para negociar, vender y comprar a distancia en tiempos muy cortos. Entre ellos se encuentran Japón, Canadá, Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Reino Unido. China, India, Rusia y Brasil forman parte de las economías emergentes, es decir, de aquellos países con un gran potencial de crecimiento económico e importancia geoestratégica. De acuerdo con los últimos informes de la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 2017, el principal país exportador de mercancías es China, seguido de Estados Unidos de América, Alemania y Japón. México ocupa el lugar número 13 de la lista.
En importaciones, Estados Unidos de América encabeza la lista. En segundo lugar está China, seguido de Alemania y Japón. En este rubro, México tiene el lugar número 13 de la lista. La OMC es un árbitro en las negociaciones de comercio entre los países, pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas del comercio internacional? Para responder a esta pregunta, veamos la siguiente información. El comercio internacional permite tener, principalmente a los países desarrollados, las siguientes ventajas. Exportar la producción nacional a otros lugares del mundo. Introducir productos que no existen en el mercado interno. Mejorar el nivel de vida de las poblaciones. Promover el desarrollo económico de los países. Implementar buenas relaciones y colaboración con otras naciones. Atraer inversión extranjera. Crear fuentes de empleo. Abrir nuevos mercados. Incrementar y diversificar tanto las exportaciones como las importaciones. Hacer nuevos contactos para negocios y el desarrollo del país. Frenar aumentos en el mercado interno. Conocer otras culturas y tradiciones. Mantener precios más estables. Procurar un equilibrio entre la escasez y el exceso. Las desventajas del comercio internacional, que se dan esencialmente en los países en vías de desarrollo, a causa de la competencia desleal entre las potencias mundiales y estos, son: un menor interés en los productos nacionales, mano de obra mal pagada, comercio ilegal, afectación a las pequeñas empresas frente a las grandes multinacionales, impacto negativo en el mercado interno, desigualdad social, despojo, pobreza y marginación, riesgo para los recursos naturales. La Organización Mundial de Comercio cuenta con los instrumentos y los mecanismos para resolver las diferencias y conflictos no resueltos del comercio internacional. Procura disminuir los desequilibrios existentes entre los países fuertes y los más débiles, y que sus diferencias sean resueltas conforme a las normas sin recurrir a la fuerza. Con el comercio mundial se pretende impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo en todo el mundo. Eso es muy bueno, pero deben existir reglas claras que lo hagan más justo y benéfico para todos. Gracias, Tlali. Gracias a ti y a tu audiencia. Internautas, nos vemos en el camino. Utilicen el libro de texto para realizar en compañía de los adultos con los que conviven en casa una lectura comentada de la información correspondiente a lo que vimos en este programa. Examinen la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica de estos países. Luego, realicen un mapa mental sobre las ideas principales. Comenten con sus familiares los cambios espaciales que hubo en sus localidades a partir de la construcción de carreteras, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos. Por último, platiquen qué más les gustaría saber sobre el tema y organicen una sencilla investigación en casa, con las fuentes de información que tienen ahí. No olviden disfrutar y compartir todo lo que logren en familia, en un ambiente de tranquilidad y paciencia. Cada día acumularemos algo que vamos a poder aprovechar cuando regresemos a las actividades diarias. ¡Estudien mucho! ¡Nos vemos en la próxima! Hemos visto el programa de geografía en el que se habló sobre cómo es el intercambio comercial y de comunicaciones entre los países. Ahora vamos a retomar algunas preguntas y actividades que les piden para que las anoten y las contesten. Recuerden hacer anotaciones en su carpeta de experiencias. Las preguntas son:
¿Saben qué características tienen las relaciones comerciales a nivel mundial? ¿Cuáles son los beneficios del comercio internacional? Las actividades son: 1. Tomar el libro de texto para realizar en compañía de adultos una lectura comentada de la información correspondiente a lo que vieron en el programa. 2. Examinar la función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia económica de los países. 3. Realizar un mapa mental sobre las ideas principales de lo que examinaron. 4. Comentar con sus familiares los cambios espaciales que hubo en sus localidades a partir de la construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. Bien, después de contestar las preguntas y realizar estas actividades, guarden sus anotaciones en la carpeta de experiencias, la cual será comentada con sus docentes a su regreso a las aulas. Secundaria primer grado. Ciencias y tecnología. Biología. El camino de la evolución. Reconocer que la diversidad del planeta es producto de la evolución y de las adaptaciones que hemos desarrollado los seres vivos a lo largo de millones de años. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de secundaria. Es un gusto acompañarlos a través de los programas Aprende en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que a través de la señal de televisión mantengan el ritmo de su aprendizaje. En esta sesión abordaremos temas de la asignatura de biología y con base en la teoría de Charles Darwin, revisaremos el tema de la diversidad de nuestro planeta como producto de la evolución y adaptaciones de los seres vivos a través del tiempo. Les recuerdo que es importante anotar las ideas principales y preguntas que puedan surgir para que las integren a su carpeta de experiencias. ¡Comenzamos! Sin duda, la ciencia nos demuestra que la diversidad del planeta es producto de la evolución y de las adaptaciones que todos los seres vivos han desarrollado a lo largo de millones de años. Para llegar a esta conclusión, fue necesario estudiar parte de la teoría de evolución de Charles Darwin. Pongan mucha atención en el siguiente video. Sobrevivir es un imperativo en la naturaleza. En todos los ecosistemas hay algo en común. Los organismos que mejor se adaptan al medio ambiente son los que sobreviven. ¿Sabías que los depredadores más grandes del mundo habitan en el océano y son los que mejor se han adaptado al medio ambiente? Algunas características de los animales y plantas llaman mucho nuestra atención. ¿Has visto alguna característica de cierto animal o planta que te parezca extraordinaria o sorprendente? Por ejemplo, insectos que parecen pequeñas ramas, peces que presentan llamativos colores o bien mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? La adaptación es el proceso de acomodación de un organismo al medio que lo rodea y el resultado de la selección natural, ya que las características de adaptación se heredan. Por tanto, es el proceso mediante el cual los organismos adquieren mayores posibilidades para sobrevivir. El cachalote se ha adaptado a vivir en aguas frías y profundas, mientras que el oso polar habita en climas extremadamente fríos. Para que nos quede más claro, debo decirles que el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel más gruesa y suficiente pelaje.
Esta es una adaptación fisiológica sorprendente. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el que viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, seguramente has visto alguno. ¿Por qué crees que habitan en el subsuelo? Por su lado, los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o vacía de aire, y gracias a ella los peces pueden flotar, ascender o descender, según lo necesiten, para buscar alimento o refugio. ¿Qué otro tipo de adaptaciones morfológicas has visto? Observa y compara la lengua de las ranas. Aunque parecen iguales, presentan diferencias muy sutiles. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las patas de las aves. Estas pequeñas diferencias son las que les permiten sobrevivir en sus hábitats naturales. Otro tipo de adaptaciones son las de comportamiento. Por ejemplo, aquellas que se desarrollan para la defensa o reproducción. Por ejemplo, muchos animales del desierto tienen hábitos nocturnos y durante el día se entierran en la arena para evitar la deshidratación por el intenso calor. O como el castor, que cuando percibe una amenaza, golpea el agua con su cola para advertir a los demás del peligro. Como ves, en la naturaleza, la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. ¿Las personas podemos habitar en cualquier ecosistema? Realmente no, porque si bien somos capaces de adaptarnos a muchos climas, no podemos vivir debajo del agua. Recordemos que a lo largo de millones de años, las especies hemos evolucionado y nos hemos adaptado a medio ambientes particulares. Gracias a ello, hoy en día se dice que la biodiversidad del planeta es exuberante, bella e increíble. ¿Cómo son los animales de tu región? Si los comparas con los que viven en un zoológico, ¿qué diferencias encuentras? Fueron muy interesantes los ejemplos que vimos acerca de las adaptaciones en el funcionamiento, la anatomía y la conducta, ¿no les parece? ¿Qué otros ejemplos de adaptación conocen? ¿Han pensado en qué manera y hasta dónde nuestra especie ha podido adaptarse a otras condiciones de vida? En el video se presentó una pista. ¿Ustedes piensan en otras más? Mientras tanto, revisaremos otro concepto básico de la teoría de la evolución. Se trata de la selección natural. En el siguiente video veremos algo muy interesante. Acompáñenos a verlo. En la historia de la Tierra, algunos seres vivos se han extinguido. Otros han evolucionado y unos más han permanecido sin cambios. ¿Por qué algunos seres vivos sobreviven y otros se extinguen? Esto ocurre gracias a la selección natural. Vamos a conocer más sobre este mecanismo básico de evolución. Según el naturalista británico Charles Darwin, uno de los mecanismos básicos de la evolución de las especies es la selección natural. La selección natural es el efecto del medio ambiente sobre el material hereditario de la población, ya sea favoreciendo su reproducción o disminuyéndola hasta eliminarla. Los organismos que sobreviven a los cambios del medio ambiente se adaptan a él y heredan sus características a su descendencia. Para comprender la selección natural, veamos qué es la adaptación y algunos ejemplos de ella. La adaptación es un proceso lento y gradual que desarrollan los organismos para sobrevivir ante las condiciones del medio ambiente. Las adaptaciones pueden ser de comportamiento, como las estrategias que usan las presas para evadir mejor a los depredadores, de funcionamiento del cuerpo, como la capacidad de ciertos animales para hibernar durante el invierno, a fin de evitar gastar energía, o bien de rasgos físicos, como una nueva apariencia que logran con el mimetismo, o la coloración que adquieren a partir de las características de su hábitat. De hecho,
Muchas de las cosas que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. Por ejemplo, el camuflaje de algunos saltamontes, el cual los hace parecer hojas. Las toxinas que produce la planta chaparral para evitar que crezcan otras plantas a su alrededor. La ecolocación de los murciélagos para atrapar insectos. O la forma del pico de los pinzones de las Islas Galápagos, que con el paso del tiempo se ha transformado para permitirles comer semillas más duras. A lo largo de un proceso muy largo, diversos seres vivos han logrado adaptarse y sobrevivir ante las condiciones del entorno donde habitan, pero además han heredado dichas adaptaciones a sus descendientes. Como verás, las adaptaciones favorecen la reproducción de las especies y la selección natural. Para comprender mejor el mecanismo de selección natural, veamos un ejemplo. Imagina que una población de escarabajos se muda a un lugar donde las rocas son muy oscuras. Algunos de estos escarabajos son verdes y otros marrones, debido a la variación genética natural. Dado que el lugar es oscuro, los escarabajos verdes llaman más la atención que los marrones y son devorados con mayor frecuencia por los pájaros. Por ello, tienen menos posibilidades de llegar a la edad reproductiva y dejar descendencia. Por el contrario, los escarabajos marrones resultan menos atractivos para los pájaros y gracias a ello tienen más posibilidades de sobrevivir, crecer, reproducirse y dejar descendencia. Con esta dinámica, en las siguientes generaciones habrá cada vez menos escarabajos verdes y llegará un momento en el cual todos los individuos de la población serán marrones. Increíble esta historia, ¿verdad? Pues esto pasa con mucha frecuencia en la naturaleza. Por eso algunos organismos sobreviven y otros se extinguen. Para recapitular, vale la pena apuntar que algunos individuos sobreviven porque logran adaptarse al medio ambiente y desarrollan rasgos que heredan a su descendencia. Estos rasgos se vuelven más comunes generación tras generación. Los que no tienen estos rasgos favorables se extinguen. ¿Qué otros ejemplos de selección natural conoces? Pudieron observar que la selección natural es un mecanismo evolutivo que explica, entre otras cosas, que los miembros de una población con características menos favorables morirán con mayor probabilidad y los miembros con características más favorables tendrán mayor probabilidad de sobrevivir. Muy interesante, ¿verdad? Los invitamos a que propongan una simulación de cómo opera la selección natural. Tomen como base el ejemplo que se presenta en el video acerca de los escarabajos. Recuerden que la adaptación y la selección natural forman parte de la teoría de la evolución. En el siguiente video conocerán más sobre estos temas. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones
habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Interesante, ¿verdad? Ahora pueden integrar un glosario con las palabras que consideren importantes. Les sugerimos incluir, por ejemplo, selección natural, adaptación, cambio evolutivo y otras que llamaron su atención y consideran relevantes. La teoría de la evolución busca conocer por qué han cambiado los seres vivos y cómo aparecen nuevas especies, distintas a las anteriores. Hasta el momento, es la explicación más fundamentada acerca del origen de la diversidad biológica que existió y existe en el planeta. Veamos el siguiente video que representa un resumen de lo que hemos aprendido sobre la evolución de las especies. ¿Nos acompañan? Adaptación, medio ambiente, sobrevivencia. ¿Qué hemos aprendido sobre la evolución? Para explicar lo que hemos aprendido sobre evolución, usaremos un mapa conceptual. ¡Empecemos! La evolución es un largo proceso de cambios graduales y constantes, mediante el cual los seres vivos que conocemos actualmente, incluso nosotros mismos, tuvieron su origen en organismos primitivos. ¿Qué significa esto? Que las plantas y animales que viven actualmente provienen de antepasados con los cuales compartieron solo algunas características similares, no todas, es decir, que evolucionaron. Charles Darwin estudió la evolución y entonces propuso la teoría de la evolución por selección natural. Una teoría que, por cierto, causó gran conmoción entre científicos, filósofos, economistas, eruditos y eclesiásticos. Para llegar a esta teoría, Charles Darwin observó que había una relación entre las especies que conocía y algunas que ya no existían. Esto despertó su curiosidad e investigó restos fósiles, así como la anatomía de diferentes organismos. Al paso del tiempo, formuló la idea de que los organismos más aptos sobrevivían en un medio ambiente en particular, caracterizado por factores bióticos que son todos los seres vivos y abióticos como el agua, el aire y el suelo. A este proceso de sobrevivencia de los organismos le llamó selección natural. La selección natural influye en la variabilidad, la cual se observa en las diferentes características que muestran entre sí los organismos de una misma especie y que se heredan a las nuevas generaciones. Darwin también formuló la idea de que los factores bióticos y abióticos del medio ambiente afectan el material hereditario de una población, de manera que favorece su reproducción, o bien la disminuye hasta eliminarla, generación tras generación. A esto le llamó reproducción diferencial, gracias a la cual sobreviven los individuos mejor adaptados. Esto es lo que hemos aprendido sobre evolución. Sencillo, ¿verdad? A partir de las ideas del naturalista Charles Darwin, podemos apreciar que el conjunto de seres vivos que existe en la Tierra es el resultado de la evolución y de las adaptaciones que han tenido los organismos a lo largo de millones de años. Si piensas en todo esto, ¿cómo será la evolución de los seres vivos en el futuro? ¿Habrá nuevas especies? ¿Quiénes desaparecerán? Ahora ya conocen más sobre el origen de la biodiversidad y de las adaptaciones que han desarrollado todos los seres vivos. ¿Se han puesto a pensar cómo imaginan que seremos los seres humanos en el futuro? ¿O qué nuevas especies podrían surgir? ¿Sabían, por ejemplo, que los virus y las bacterias evolucionan tan rápido que es imposible tener vacunas para evitar todas las enfermedades que provocan? Por cierto, existen más de 200 tipos de virus de gripe.
Los invitamos a reforzar los aprendizajes y si quieren saber más de evolución, revisen en el canal de YouTube de El Colegio Nacional en su serie Los Viernes de Evolución. Y revisen el título ¿Qué son los virus? Recuerden escribir las ideas principales y las preguntas que les hayan surgido en esta sesión para que puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. Disfruten de su aprendizaje en casa y compartan conocimientos con la familia. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Les recomendamos que no se pierdan el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!